Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la cuarta sesión de la sexta jornada de la primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El tema de hoy va a ser todo alrededor de lo que vamos a trabajar con el SAFE, zapatas aisladas. Las próximas sesiones trabajaremos otro tipo de fundación, pero me interesa que trabajen de manera inicial con el sistema de fundaciones más utilizado. Para eso vamos a utilizar el SAFE. Se podrán dar cuenta a primera vista que el SAFE tiene ventanas similares a las que tenemos en el SAP o en el ETAP. ¿Ve? Algunas que son una variación, otras el dibujo ha sido un poco cambiado. En la parte de, si ven en la ventana izquierda, hay unas que están allí que ya las han utilizado. Y esas ventanas normalmente se utilizan, tienen la misma función que en el otro software. Van a conseguir una variación, que es una ventana adicional que se llama Model Explorador, que es donde van a estar colocados todos los elementos que usted va a ir creando en el software, ¿no? Están hablando de las cargas, propiedades de definir, objetos, todo eso se va a ir incorporando de manera, se va a ir llenando a manera que usted vaya realizando el modelo. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es generar un nuevo archivo. Cuando nosotros decimos generar un nuevo archivo, aparece una ventana que es totalmente similar a la de los otros software. Entonces tenemos que fíjense que el primer elemento que les pide allí colocar es el código de diseño. En este caso, como los elementos de este tipo se calculan en concreto armado, utiliza la ACI 318 del 2008. Después viene preferencias de diseño. Cuando usted hace las preferencias de diseño y le da clic a donde dice modificar, mostrar, nosotros podemos activar las opciones que están implícitas en el código de diseño de la ACI 318 del 2008. Ya vamos a revisar una por una. Entonces, fíjense algo. Cuando dice códigos de diseño de preferencia, esos que están allí, fíjate que dice el código ACI 318 y aquí están los factores 0.90, 0.65. Estos son factores que están acá del código de diseño. Ahora aquí, después pues fíjense que tenemos una pestaña que dice recubrimientos mínimos para para losas. Por ejemplo, para losas no pretensadas el refuerzo es, aquí aparecen pulgadas, porque no hemos establecido todavía el sistema de unidades general, pero aquí aparece ya en pulgadas, 0.75 inch, los recubrimientos en la parte superior, parte inferior en el bottom, preferencias, barra de preferencia. Eso es la número 6 en la capa B. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando son elementos postensados, aquí también tiene unos valores aquí por defecto y dice que el refuerzo debe ser realizado en dos direcciones. ¿Ver? Cuando vemos, eso es recubrimientos, covers, slab, recubrimientos mínimos en losas. Fíjense que la siguiente pestaña es recubrimientos mínimos en vigas. Cuando conseguimos esto, fíjense que tenemos inch 1.5, 1.5. Yo voy a hacer OK acá un momento. Fíjense que en la parte inferior dice unit. Voy a modificar un momento las unidades y voy a poner por defecto consistente kilogramos fuerza centímetro. Exactamente la misma cosa que hacíamos con el ETAPS. Actualizarlas para poder poner unas cargas allí. Después eso yo lo voy a poder modificar en el momento que yo quiera. Digo OK. Pero de esa manera estas preferencias que estamos manejando del código de diseño ya nos van a aparecer, para que aparece en milímetros todavía hay que hacer una consistencia, kilogramos fuerza centímetros, ahí están, para que me aparezcan en centímetros. Entonces continúo. Fíjense que ahora
le dice que el recubrimiento mínimo en losas es 1.5 centímetros, 1.5 centímetros para elementos no pretensados, para la barra mínima de 18. Esto también lo vamos a poder nosotros modificar, no se preocupen. Y a pesar de que estos recubrimientos mínimos sean más pequeños que los que normalmente utilizamos, esto nosotros los podemos modificar desde otro lado. Entonces, fíjense, vamos a pasar a recubrimientos mínimos en vigas, en la siguiente pestaña que estaría allí. Fíjense que considera 4 centímetros, 4 centímetros, barra de preferencia para la flexión número 28. ¿Ves? Nosotros podemos decir que para la flexión no tome mínimo 12, menos una preferencia flexión, y a corte le podemos decir que es la número 10 u 8. ¿ves? Van a depender. De todas formas, estas son unas barras que los diámetros yo los voy a poder modificar y ponerlos de media y de 3/4 y todo eso. Y ahora, este software también hace los chequeos de pretensados. Por eso, fíjense que acá la siguiente que dice PT es presión, tracción, esfuerzos, que hace el chequeo, y entonces esas son de transferencia. Para cuando uno va a hacer el análisis del pretensado y del posttensado, son distintos refuerzos, niveles de esfuerzos al concreto lo que se genera. Hablamos de un concreto inicial y después el final. Por eso hablamos siempre del concreto antes del pretensado y después del tensado. Aquí están los factores utilizados allí por la norma. ¿Alguna pregunta de esto? Estos son factores que podemos dejar por defecto. Igual nosotros después podemos ajustar a los centímetros y todo eso, los recubrimientos yo los puedo cambiar. Ahora, aquí hay otra ventana que dice información del proyecto. Cuando ustedes activan la ventana del proyecto, aquí nosotros podemos dar nombre del cliente del proyecto, número del proyecto, cuál es la compañía que lo está haciendo, cuál es el ingeniero calculista, cuál es el ingeniero inspector, cuál es el supervisor de ellos. Podemos llenar una cuadrícula con todos los datos del proyecto para que cuando digamos exportar algún tipo de resultado ya venga con esos cálculos hechos. ¿Sí? Ahora, fíjense, posteriormente hay 10 opciones. La primera opción es que tenga el plano en blanco. Simplemente no tiene ni líneas de gris, no tiene nada. Eso uno puede trabajar de esa manera. Cuando habla de Flat Slab, está hablando, este software no solamente hace sistemas de fundaciones, sino sistemas de losa. Entonces se estaría refiriendo a aquellas losas que son macizas con capiteles. Son losas de concreto que no tienen vigas. Entonces, ¿qué pasa? En las zonas donde está cercana la columna tienen un espesor mayor para de esa manera resistir al corte que tiene. Una especie de macizado en el área de la columna. También lo conocen como ábaco. Esa sería esta Flat Slab. Después tiene la misma función de losas macizas con capiteles, pero con vigas perimetrales. Esto estaríamos hablando de losas nervadas en dos sentidos. Esto estamos hablando de fundamentados en una base matemática. Esto habría que poner aquí las perforaciones. De todas formas, yo les voy a dar una tarea. La tarea es que ustedes revisen todas y cada una de las ventanas, porque esto es importante que lo revisen para que sepan cuál es la configuración que pueden llegar a tener de manera rápida, ¿no? De esa manera ustedes van a poder revisar ventana por ventana. Nosotros vamos a explicar ahorita aquí las ventanas más utilizadas. La grid. Esto waffle slab eso es como si fuesen losas de casetones, donde van a poder poner la dirección de todas las casetones, y lo del river slab es también losas nervadas. Pero esto yo prefiero hacerlo de otra manera. Ahora, esta función de zapata simple y de zapata combinada las podemos hacer rápidamente, de una manera muy fácil. Por los momentos yo voy a utilizar, y el día de hoy vamos a concentrarnos en la zapata simple. Cuando yo doy clic sobre la zapata simple, se va a activar una ventana adicional. Voy a esperar que... Fíjense,
lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay dos elementos de medición. Uno que está hablando de a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y. Si suponemos que la zapata es esta, estos son los ejes de la dirección. Entonces, vamos a hacer la zapata. Sería una zapata, por ejemplo, es una zapata cuadrada. Recuerden que es una sola zapata la que vamos a hacer en este momento con esta opción. Entonces lo que me está pidiendo es del borde, fíjense, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Qué pasa? Él está colocando vamos a decir, en el modelo, la zapata, el eje de coordenadas va a estar acá, en todo el centro. Entonces, él lo que está pidiéndole en este instante es la distancia que hay a este borde, que sería esta que está acá, y la distancia que hay al otro borde. Si esta zapata fuera de 200 por 200 centímetros, estaríamos hablando de una zapata de 4 metros en X. Y fíjense que cuando ahora va a ser la parte en Y, sucede lo mismo. 200 hacia este lado y 200 hacia este lado. Una parte hacia arriba y otra parte hacia abajo. ¿Sí? De esa forma le va a dar usted poder dar dimensiones a la zapata. En este caso la zapata sería de 4 por 4 metros. Ahora, esto que está acá es la carga. Ahora, ¿qué por metro cuadrado? Entonces, ¿qué sucede? Estas zapatas por metro cuadrado tienen, corrijo, esto no es esto. Load size square, esto está al cuadrado. Eso quiere decir que está simulando que va a poner es el pedestal cuadrado de 60 centímetros. Esta medida que está acá, fíjense que hice cuadrado, está especificando que el pedestal, va a ser de 60 centímetros. Acá y acá. Ese es el punto 1. Ahora, esto hace que ya usted pueda predimensionar la zapata. Usted sabe que va a ser de esta manera, ya va a ser de esta manera, aquí, aquí y aquí. Ok, fíjense, otro de los factores que él me está pidiendo son los factores de carga. La carga load P, carga axial, momento alrededor del eje X, momento alrededor del eje Y. Vamos a trabajar primeramente solamente con carga axial y fíjense que solamente da dos combinaciones. Después yo puedo agregarle más combinaciones. Pasa que recuerden que esto es algo rápido. Carga muerta, carga viva. Aquí estamos suponiendo que son 10 mil y tantos kilos y aquí son 50 mil y tantos kilos. ¿Ven? Podemos generar momentos, pero por lo menos no se los voy a colocar. Esto que está acá es el espesor de la zapata, en este caso son de 60 centímetros. Y esto que está acá es el módulo de balasto. Entre el material de apoyo, recuerdo que hay un archivo que está en Word que dice módulo de balasto basado en el Q admisible. Entonces ustedes, de acuerdo a lo que hayan dado en el estudio de suelo, ustedes dirán si el Q admisible es de 1, el módulo de balasto está aproximadamente en el número 2. 2 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a poner esto aquí. 2 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo. Y fíjense que yo le voy a presionar OK. Ya se generará la zapata completamente. Dato y ya está listo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay unas cosas que podemos corregir. Esos números A1, A están muy grandes. Podemos darle botón derecho, igualito que en el Save, en el Etaps. Le dice modificar grid. La modificación de la grid le dice modificar nuevamente. Y allí vamos a poder cambiar el tamaño de la burbuja. Fíjense, ya después que uno haya podido limpiar un poco la imagen, espera, realmente ahora lo que importa, uno,
Aquí nosotros cuando hicimos la estructura estamos simulando que esto de aquí a aquí tiene 60 centímetros. Aquí el ingeniero Gina me dice que ese es el área posible, él piensa que ese es el área donde está distribuida la carga. Exactamente, esa es la función que tiene el pedestal. Recuerden que el pedestal por lo general es mucho más grande que la columna por aquello del punzonado. Entonces, ¿qué sucede? Usted necesita generar un elemento que no perfore la losa. Entonces no viene directa. Entonces las cargas que vamos a colocar, que ya colocamos, van a ser puestas aquí. Una alrededor de un eje, otro momento. Pero ¿qué pasa? Esa acción en ese punto ya ha sido más distribuida en la losa debido al área que está en la incidencia. Entonces si yo llego y hago clic en todo el centro de la zapata y hago botón derecho y activo el icono del LOAD, me voy a encontrar con que están puestas los elementos puntuales y sobre quién están distribuidos, dónde están colocados. Ahí lo pueden ver. Ciertamente está en un área de 60 por 60 centímetros, que es esta área que yo acabo de poner, pero la carga está de manera puntual distribuida en este punto. Eso solamente se hace en el pedestal. Si yo pongo esto más grande y digo que se está colocando en toda el área, bueno, estaría diciendo que voy a distribuir sobre ¿qué? La zapata directamente. No tendría mucha lógica, porque por eso yo puedo hacer otras cosas. Fíjense acá ya 60-60 la carga viva, y aquí está la carga muerta. Eso es una opción. Fíjense cómo ya yo de manera puntual traje todo lo que pude haber hecho. Esto es muy fácil para una zapata estándar, una sola zapata. Ahora fíjense, a esta zapata, en este caso ya tiene la carga, ya tiene la geometría, hay que hacerle dos cosas adicionales. Uno es incorporarle la herramienta, vamos a hacerle clic aquí, que se llama Street, Draw Design Street, dibujo de líneas de diseño. Estas líneas de Street de diseño. Pues esas líneas de diseño van a crear franjas, vamos a dibujar aquí, de incidencia del acero. ¿A qué se llama eso? Esas zapatas van a necesitar un acero tanto en X como en Y. Entonces yo debo crear una línea, por lo general la pongo por el centro, que va a tener un ancho hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Para qué? Para que él pueda calcular la cantidad de acero requerido. Pero ¿qué pasa? Esta línea no puede dejar por fuera un espacio, porque netamente va a estar dejando un poco de acero de calcular. Por eso aquí me pide, aquí dice comienzo de izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque también como la hago en horizontal, la puedo hacer en vertical, y de esa manera tendría yo que estar cubriendo toda la zapata. En este caso de esta zapata, esta es de 4 metros por 4 metros. Yo pudiese hacer una sola línea que pasara por aquí, otra línea que pasara por acá por el centro, y decir que los anchos fueran de 200 y 200 y 200, y de esa manera estaría cubriendo toda el área. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a borrar eso que está allí y voy a hacer la primera línea y las voy a hacer de 200 aquí, 200 acá, 200 aquí y 200 acá. Entonces hago la primera línea de aquí a aquí, botón derecho suelto, y desde el centro del otro la paso por todo el centro. Puede hasta quedar un poquito por fuera, no hay problema. Pero lo importante es que esa línea esté allí.
Si no, no va a poder calcular el acero requerido que se va a necesitar para ese punto. Ahora, eso es el acero. Si ustedes quieren ver el ancho, ustedes se pueden meter aquí, hasta un chulito aquí que dice display, se lo voy a marcar aquí, se lo voy a resaltar. Este elemento que está allí, vamos a darle clic aquí, es para que salga esta ventana, el Set Display Option. Y allí podemos nosotros marcar que yo quiero ver el ancho de las líneas de diseño como objeto. Si yo marco acá y le digo que muestre el width, yo le digo ok. Ahora fíjense cómo quedó totalmente cubierta la zapata de una franja roja. Allí momentáneamente vemos todo en rojo. ¿Por qué? Porque está en una sola capa, la capa A y la capa B. Nosotros podemos asignar la capa A para lo que va a ser el acero en X y asignar la capa B para lo que va en el acero en Y. Eso es para poder nosotros, cuando hagamos los diseños, poder hacer diseños diferentes. Por ejemplo, yo puedo hacer acá, voy a seleccionar una línea, la voy a borrar y voy a hacerla el mismo paso, pero lo voy a hacer para la capa B, la línea vertical. Es más, la voy a hacer un poco más grande para que ustedes vean la diferencia. No importa si sobresale, porque si no tiene nada no va a poner a cero, no lo va a poder calcular. Eso cuando yo ya sé de aquí a aquí, ven que ya lo puse de otro color. Okay. Acá se pueden dar cuenta que, por ejemplo, la franja azul corresponderá al acero vertical y la parte roja significa que va en la dirección horizontal. Por ejemplo, esta roja es como que si el ancho fuera de aquí para acá y la vertical es esta que va de aquí hacia allá. Entonces en esto pudiésemos estar hablando que hay un acero que va aquí. Cuando queramos diseñar el acero que va en esta dirección, podemos separarlo de la que va en esta dirección, tanto superior como inferior, porque esto calcularía los dos aceros si lo necesitan, acero superior, acero inferior de la zapata. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a limpiar esto, voy a quitar los width, no me gusta verle los anchos porque eso a la final va a estorbar. Vamos a limpiar esto un poco más. Entonces fíjense, este es el primer paso, poner estas líneas, porque si no, no va a poder calcular el acero. Entonces, al poner esas primeras líneas, lo otro que sigue es asignarle el suelo. Si usted te para en esta losa y selecciona la losa, estamos hablando de la zapata, y le da botón derecho, él la reconoce como footing. Actualizo la ventana. Ahora, ya a la losa él le dio un nombre, se llama footing. Nosotros podemos hacer clic sobre ella y nos va a mandar directamente a propiedades de losa, tal cual como tenemos en nuestro otro software. Igual que si fuera el menú definir, slab, exactamente el mismo paso, solamente que aquí podemos hacerlo de una manera un poco directa. Incluir los materiales, incluir lo que queramos poner. Fíjense que como si yo hago clic en la palabra footing, me va a lanzar a propiedades de la losa. Esa propiedades de losa también lo puedo obtener en el menú definir, como en los otros software, tal cual. Y yo de aquí, la selección del footing, le digo modificar y me lanza las propiedades. En las propiedades yo puedo decir el nombre que yo quiera, el tipo de concreto, en este caso le puse un C30,
punto, 3 puntos. Aquí, si yo le doy a estos 3 puntos, me lanza a definición del material. C30, vamos a ponerlo por acá, le digo modificar otra vez, y así voy a una cadena de cosas tal cual como, ya vamos a ver acá, esta ventana un poquito por acá abajo, y es como una cascada de ventanas. Ok, fíjense lo que ocurre aquí. Voy a explicar. A partir de solamente seleccionar la zapata, yo puedo entrar a las propiedades de la zapata. Después de las propiedades de la zapata, a la propiedad del material. Cuando hago clic aquí sobre estos 3 punticos, me lanza el material. Y fíjense que después de este material C30, cuando yo decido ver las propiedades, yo abro la ventana aquí. ¿Ven? Es una cascada, yo puedo ir abriendo y entrando sin tener que estar entrando una y otra vez al menú definir. Pero si yo sé el esquema de trabajo que hemos hecho para todos los demás, ya yo puedo definir el material, definir la zapata, de la misma manera. Solamente que esto es como una herramienta rápida que utiliza el software como para ahorrarnos el trabajo. Este sería un concreto de 305 aproximadamente. Un F'C. Estos son los módulos de elasticidad que él ya tiene, el módulo de corte, ya los tiene calculado. Eso es una cascada de información. Vamos a borrar eso allí. Le voy a dar OK, o bueno, cancelar en este caso. Cancelar. No voy a montar nada. Y además, fíjense que esa zapata ya tiene un suelo. Donde dice soil, hago lo mismo. Y genero la misma cascada de información. Fíjense ahora cómo es el esquema acá. Miren donde dice Soil Property, propiedades del suelo. Yo puedo hacer clic sobre el nombre, me saldrá en propiedades del suelo. Posteriormente, Soil Upgrade Property Data. ¿Ven? Entonces aquí podemos ver que esto es el módulo de balasto, de acuerdo al Q admisible. Estamos hablando que tenemos un Q admisible de 1 kilo por centímetro cuadrado. Eso va a producir aproximadamente un módulo de balasto de 2 kilos por centímetro cúbico. ¿Ven? Eso es algo ahí aproximado. De todas formas, eso hay tablas de conversión, y cuando hagan el estudio de suelo, el estudio de suelo tiene que darle el valor exacto al módulo de balasto. Y además, eso es una de las cosas que usted le va a pedir. El Q admisible, bueno, usted puede decir, dame el Q último, que es el que da el estudio de suelo. Entonces vamos a suponer que el Q último es 3, entonces usted decide un factor de seguridad, y en este caso el factor de seguridad sería 3 para que sea Q admisible sea igual a 1. Recuerden que el Q admisible es igual al Q último entre un factor de seguridad. ¿Ven? Eso es algo ahí ya que ya nosotros sabemos de la mecánica de suelo. Entonces aquí yo le digo, bueno, que tiene OK. Ahora hay algo que si yo le doy a la pestaña de esa zapata que llaman Load, no la tiene. A esa carga, cuando yo le digo Load, no tiene carga sobre la zapata. Entonces en estos casos es cuando nosotros tenemos que saber a qué profundidad queremos colocar esa zapata. Eso lo podemos hacer nosotros con un cálculo estimado, y por ejemplo decir, bueno, que si esto que está acá está a aumento de profundidad, por decir un número, podemos decir, vamos a asignar una carga. Cuando le digamos asignar una carga, él nos va a preguntar si es una carga de superficie o es una carga por temperatura. En este caso sería una carga de superficie, porque voy a suponer la tierra que tiene encima. Abro acá. Entonces, lo primero que podemos darnos cuenta es que lo tengo que meter en el caso de carga muerta o en el caso de carga viva. Cualquiera de estos dos casos, bueno, en este caso sería carga muerta, porque es el peso. Si no está el caso de carga que yo quiero agregar, aquí están los 3 punticos, y aquí me mandaría a la parte donde yo voy a colocar los tipos de carga. Eso es algo idéntico a como lo hacemos en Socar. Podemos poner tierra, el caso tierra, y aquí tenemos que ponerle sobrecarga permanente, esto saldría un valor 0, y así consecutivamente indicar los valores
que tendremos para ese caso de carga. En este caso yo voy a suponer que la carga va a ser una carga muerta. La voy a suponer que voy a meterla dentro del mismo grupo de carga muerta y voy a decir el peso de la tierra que voy a incorporar allí. ¿Sí? Vamos a ponerle, vamos a hacer una sugerencia aquí, voy a darle OK. De esta forma, esta parte que estoy haciendo rápido, que es las unidades, a ustedes les queda grabado, así que no se preocupe si no lo carga de inmediatamente. De todas formas, ese es el caso que ya nosotros sabemos que esto ya lo sabemos hacer, de ajustar las cargas en la tabla de unidades. Me voy a meter acá, vamos otra vez aquí, asignar cargas de superficie. OK. Voy a hacer una rayita aquí para saber que está cargando la ventana. OK. ¿Qué es lo que sucede? Esta carga uniforme, yo voy a poner una carga distribuida sobre la zapata, que va a depender del peso específico del material que le voy a colocar encima. Si tiene 1800 kilos por metro cúbico, en 1 metro de profundidad son 1800 kilos, en 2 metros de profundidad serían 3600. Entonces vamos a suponer que va a tener a 2 metros, vamos a poner 3600 kilos por metro cuadrado. ¿Ven? Ahora, esto que está aquí abajo, que dice son para cargas no uniformes, es en el caso que usted quisiera hallar la ecuación matemática. Vamos a suponer que esto es un perfil de esto, de las cargas, por ejemplo, si no fuesen uniformes, si no fueran ecuaciones matemáticas. Fíjense que tiene un polinomio, ¿ven? Entonces, tenemos que darle los coeficientes para que calcule la función que genera la carga. Eso sí es algo bastante raro, o sea, eso no es de común uso. Entonces fíjense, a nosotros agregar estos 3600 kilos por metro cuadrado sobre la losa, ven, ya está como lo puse en la gravedad, va a estar en la dirección menos z. Entonces eso es una carga que va a estar adicional a la zapata. Aquí yo le digo OK y ya está listo. Lo único que tengo que hacer es decirle correr. Voy a guardar el archivo, zapata aislada número 2, y le digo guardar. Ahora él va a correr el archivo, vamos a ver qué resultado nos da. OK, mire, hay tres tipos de elementos o de análisis que siempre realizamos a la zapata. Uno, nos interesa saber el asentamiento, es el primero. Dos, nos interesa saber el punzonado. Tres, nos interesa saber el esfuerzo que se produce en el suelo por acción de unas determinadas cargas. ¿Ven? Eso son los tres análisis simples que por lo menos vamos a ver el día de hoy. Y eso es, uno, el asentamiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre el asentamiento debe estar inferior a 1 pulgada, a los 2.54 centímetros, que es lo que nos dice la norma. Entonces fíjense algo, nosotros cuando hicimos el primer caso omitimos un paso de agregar las combinaciones, pero él las genera automáticamente. Como solamente tiene dos tipos de carga viva y carga muerta, el primer caso es el de 1.4 de la carga muerta. O sea que, ¿dónde vamos a ver? En load combinaciones, de la misma manera que vemos en todos los software. Load combinaciones tiene dos casos nada más, TEDCON 1, TEDCON 2, y eso es porque no tiene fuerza sísmica, no tiene otras acciones que necesite agregar otros elementos. Fíjense que DEAT 1.4, y si yo le digo ahora TEDCON 2 es 1.2 más 1.6, ¿ves? Ya eso es la norma ACI 318, que hace lo mismo que la Covenin 1753, que es la norma de concreto. Las combinaciones son exactamente las mismas.
¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo primero que voy a hacer, y ese es en este triángulo, que se los voy a marcar acá, para que quede aquí grabado y resaltado. Voy a hacerlo en otro color. Ese triángulo es para los desplazamientos o los asentamientos. Cuando yo haga clic sobre el triangulito que está en la ventana superior, se va a activar una ventana y allí voy a poder yo calcular todo lo que sea las deformaciones por los distintos tipos de casos de carga. Primero, tengo dos casos de carga, el muerto y el vivo. Y también abajo en la parte inferior dicen combinaciones. Entonces usted, evidentemente, los casos de carga siempre los revisamos por las combinaciones máximas. En este caso, por ejemplo, el DET con 1 o el DET con 2. Entonces, por ejemplo, yo revisaría el DET con 2 y ver qué asentamientos máximos me da. Esto, ahí donde dice draft con contornos, déjenlo marcado. Y no le pongan rango ni máximo ni mínimo para que él pueda saber automáticamente qué colores generar. Yo le digo aplicar y ya van a ver cómo se actualiza el dibujo. Fíjense, vean bien la imagen que tienen en pantalla y ahora vean cómo va a cambiar cuando sea por el caso de carga. Entonces fíjense, ¿cómo sabemos nosotros que este es el caso de carga que estamos hablando? Bueno, en la ventana superior les va a decir cuál es el DETCON 2, que es el que le mandé a revisar. Y ahora me voy a mi gama de colores por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, y en la parte inferior, fíjense, en la inferior izquierda de la pantalla están los valores máximos y mínimos. Menos 0.90, 2, sale malo el número, 0.92, 0.92, menos, y menos 0.983. Y esos son los valores de asentamiento máximos y mínimos que tiene la estructura, en este caso la zapata. Si usted los quiere ver manualmente, usted puede acercar el mouse a cualquier punto dentro de la losa y le va a incluir, le va a decir el asentamiento que está en ese punto. Fíjense que ahí dice 0.934769. Yo puedo reducir el número de unidades también. Ahora fíjense que si yo me voy al centro, que es donde debería tener la máximo asentamiento, es el de menos 0.9822852. Si me voy hacia los bordes, 0.902194. ¿Ven? Eso es para nosotros saber cuál es el asentamiento máximo para cada caso de carga. Ese vamos a ver 0.983, vamos a ver para el DET con 1, le digo aplicar, cambiar la imagen y evidentemente el caso de carga DET con U2 es el que va a proporcionar los mayores asentamientos. Entonces usted lo va a poner en su memoria de cálculo de cuál es el de esos dos el que le produce los mayores asentamientos y dirá que está evaluado. ¿Se entendió esto acá? Ese es el primer análisis, el más sencillo es este. ¿Sí? El asentamiento. Ok. Después que usted chequeó el asentamiento, después que usted chequea el asentamiento, usted debería chequear es cómo está el suelo con respecto al peso que tiene. ¿Por qué? Porque si da más o da menos, el problema es que usted puede haber tenido la zapata muy pequeña, tendrá que aumentar la dimensión, o muy grande, la podrá reducir para optimizar el diseño. Entonces fíjense, ¿cómo hacemos eso? Para eso, usted va a activar el icono que está justamente al lado del triángulo. ¿Ven? Cuando usted se para ahí sobre él, le va a decir que son las reacciones. Yo le hago clic sobre él y fíjense que tengo el mismo caso de carga, o sea, las mismas condiciones de especificar tanto la carga como la combinación. Continúo. Fíjense aquí, en la primera parte, puedo escoger también el caso o la combinación.
Ya sabemos que el caso de carga que genera el mayor asentamiento es el DEFCON U2. Por lo tanto, ese será seguro, lo más seguro es el caso de carga que genere también la máxima carga sobre el terreno. Ahora fíjense, nosotros no queremos reacciones por punto, las queremos sobre presión del suelo. ¿Ven? Ahora, aquí cuando yo pongo presión del suelo, puedo ver el asentamiento sin deformada, el asentamiento con deformada o un contorno solamente. Yo por lo general les recomiendo, porque no nos interesa mucho la deformada que genera el suelo, porque nosotros no vamos a evaluar esa condición, nos interesa saber si es máximo o mínimo. Yo uso la primera opción, Display Contour Deform Shape. Entonces cuando digo aplicar, a ver cómo cambia la forma también de los colores. Entonces fíjense, ahora lo que representa la barra de colores son esfuerzos. Y fíjense que él está a la más 3. ¿Por qué? Por el sistema de unidades. Si yo me paro, por ejemplo, en el centro, me dicen que tengo una capacidad, el suelo está soportando 19.492 kilos por metro cuadrado. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Llevar esto a kilogramos fuerza centímetro para que sea en el sistema que normalmente estamos acostumbrados a ver. Ahora, ¿qué sucede? Ahora cuando yo me paro, veo el valor de, vamos a ponerme aquí en la primera esquina, 1.832. Fíjense que ahora cuando yo me paro sobre cualquier punto, voy a pararme en el centro. En el centro, ¿qué tengo? Menos 1.966 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, yo sabiendo ese valor que está allí, ¿cuál es mi respuesta como ingeniero? Lo primero que tengo que entender es el Q admisible. Si el Q admisible que me dieron es de 1, ya estoy diciendo que ya 1,966 se excede. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Agrandar la zapata. ¿Por qué? Porque la carga que le estoy colocando es mucho mayor a la que el suelo tiene la capacidad de resistir. Fíjense que dice 1,966. Aquí ahora ven, me voy a un borde y dice menos 1,814. Menos 1,814 dice que son kilos por centímetro cuadrado. Me estoy excediendo de la capacidad que tiene el suelo de resistir. Yo puedo decir que el Q último que tenía, ¿verdad? Es de 3. Y yo digo, claro, evidentemente yo sé que no voy a reventar el suelo, no lo voy a romper. Cuando hablo de romper es que no voy a hacer que el elemento falle, pero sí voy a estar por debajo del Q admisible. Entonces mi factor de seguridad se lo llevó el suelo. En este caso yo tendría que agrandar la zapata, que ya de por sí es bastante grande. Claro, estamos viendo que las cargas que estamos colocando ahí son unas cargas que están ahí por defecto. Posteriormente, en un edificio particular de las edificaciones que ya tenemos, vamos a hacer unos ajustes mayores y ahí vamos a tener un razonamiento mejor. Pero lo que quiero dar a entender es que si ya, en este caso, cuando ya usted viene las reacciones del suelo con respecto a esto, le da un valor muy alto, usted ya tiene que parar. Tendrá que desbloquear, agrandar la zapata y continuar y volver a correr. Eso es lo que sería ya el proceso de optimización de la zapata. ¿Alguna pregunta? No hace falta que revisen los demás combos. Con uno que falle ya es razón suficiente para que eso quede totalmente abortado. No se puede utilizar. En este caso yo voy a continuar porque me interesa que vean los 3 análisis. Ya vimos el análisis por asentamiento, ya vimos el análisis por
suelo, la capacidad que tiene el suelo de resistirlo. Ahora vamos a ver el análisis de punzonado. Ese es el más fácil de todo. Es un elemento que se los voy a resaltar acá, un cuadrito con un puntico, con unos punticos en el centro. Y ese análisis, lo único que tiene que hacer es presionar sobre él. Llega, presiona sobre él y ya él se encarga de hacer la revisión del punzonado que tenga. Ahora, ese valor que va a aparecer allí, ¿verdad? Justamente donde está la columna, de un valor de 0,58. Ese valor de 0,58 se interpreta como la capacidad que tiene la zapata con respecto al pedestal de resistir el punzonado. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, fuerzas actuantes tienen que ser menores a las resistentes. ¿Para qué? Para que esté óptimo. Si estos valores, mientras más cercanos al 1 esté, o pase del 1, quiere decir que va a fallar por punzonado. Y entonces, en ese momento, tiene que aumentar el espesor de la zapata. En este momento esa zapata, no mal recuerdo, creo que eran 60 centímetros. Si no mal recuerdo, tendría que, bueno, aquí lo puedo verificar. Aquí dice geometría, vamos a ver asignado footing. Dentro de acá. Definir slab, footing, y eso son 60 centímetros. Sí. O sea, ¿qué pasa? Esos 60 centímetros es suficiente. Estaría como, vamos a decir, una capacidad del 60% de resistir la carga que está bien. ¿Qué podemos determinar de esto? Uno, como tengo mucha carga, yo pudiese disminuir un poco el espesor de la losa, porque la losa también pesa. Entonces tendría que disminuir el espesor, y también puedo hacer otra cosa, aumentar el tamaño. Entonces esos tres elementos que están allí son los que le van a dar a usted la posibilidad de analizar si la zapata ya es viable o no. ¿Sí? Entonces, esto es esencial. Hay veces que no coloca el número, porque el número es tan pequeño que no lo calcula. 0,000000, un elemento de capacidad muy grande. Y también hay veces que no lo coloca porque tiene un error dependiendo del sitio donde haya puesto, cómo haya puesto el pedestal. Pero en este caso, cuando utilice zapatas simples de la edificación, ya lo va a poner y nunca le va a dar ese error. Entonces, no sé si tenemos una pregunta de esto que hemos dado. Son tres análisis: deformaciones, esfuerzos en el suelo y el punzonado. Fíjense que una priva a la otra. Por ejemplo, nosotros pudiésemos tener una buena capacidad del suelo, un buen punzonado, pero si tenemos un asentamiento mayor, no lo hace. No debería hacer esa zapata, tiene un problema. Puede tener un buen asentamiento, puede tener buen punzonado, o sea, una buena resistencia al punzonado, pero si no tiene, el suelo no resiste, no sirve tampoco. Y puede tener un suelo que resista, puede tener un asentamiento pequeño, pero si la revienta el punzonado, también está negada. Esos son los tres análisis básicos que se deberían hacer en una zapata simple. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, vamos a dejar esta clase por hoy hasta acá. Después vamos a llevar la secuencia de los cálculos de los aceros. De todas formas, este material va a ser complementado con otro. Y vamos a ver cómo va a ser con uno de los edificios que ya hemos calculado. De nuevo vamos a repetir el paso de transferir, de exportar del ETABS al SAFE. Y ahí vamos a hacer todo el trabajo que estamos. Es importante que en este video evalúen este video y el siguiente video que les voy a enviar. ¿Por qué? Porque en estos casos
van a ver una parte que es la parte de análisis y posteriormente van a ver la parte de diseño. Y son los mismos casos. Ahora, en este caso es para una sola zapata, pero después vamos a tener todo un sistema de fundaciones que vamos a revisar, pero nosotros necesitamos saber en pequeña escala cómo podríamos resolver un problema de una zapata. ¿Sí? Eso es un cálculo que siempre lo vamos a hacer para cualquier tipo de estructura. ¿Alguna pregunta? Si no, para hacer el cierre del día de hoy. Si no hay más preguntas, que descansen y que pasen un feliz fin de semana.